Era un día normal. Me habló la empresa en donde trabajo para ir a cargar y llevar el viaje a Tamazunchale. Salí a las 6 de la tarde del estado de Hidalgo, donde cargué mi viaje. Después de unos minutos pasé a un Oxxo por chucherías y bebidas, y pocos minutos después ya me encontraba rumbo a mi destino. Iba manejando toda la noche con música mientras comía. Iba bien contento, pero tiempo después me encontré justamente dando las 3 de la madrugada a una mujer caminando en medio de la nada. Iba en medio de la carretera. Le hice cambio de luces, le pité y ni así se quitó. Fue entonces que paré y me bajé de mi unidad para revisar el lugar. Pero antes de hacerlo prendí todas las luces delanteras y traseras, además de las que había puesto en la carrocería. Eso para ver dónde se había ido, pero aún con eso no logré ver nada. Desconcertado, volví al camión para retomar la marcha. Pasaron alrededor de 5 minutos, me encontraba comiendo y escuchando música. Entonces, nuevamente vi a aquella mujer. Les mentiría si digo que no sentí miedo, pero como pude me armé de valor e hice lo mismo. Cambio de luces, le pité, pero no se quitaba. En su lugar, poco a poco giraba la cabeza hacia donde yo me encontraba, y conforme lo hacía, pude ver su rostro cada vez más detalladamente. Su piel era muy oscura, dejaba ver una sonrisa macabra mientras me miraba. Para este punto mi miedo era tal que como pude me armé de valor y aceleré la marcha. No me importaba que aquel ser no se quitara. Sentí como el camión se sacudía mientras me acercaba, pero en ningún momento me quise detener porque temía por mi vida. Después de un tramo que me pareció eterno, llegué a un lugar de descanso y como pude me dormí en el camarote. Después de tal vez unos 20 minutos, escuché cómo tocaban la puerta del conductor. Me daba miedo asomarme, pero me acerqué poco a poco al asiento del conductor y encendí mi camión. Estaban tapados todos los vidrios con franelas, así que no miré hacia las ventanas. Simplemente quité el trapo que había puesto en el parabrisas y me marché del lugar. Llegué sano y salvo ese día. Nadie sabe lo que me pasó, solo mi hermano, mi patrón y mi chalán, que apenas contrataron para ayudarme. Aún sigo en mi trabajo, pero eso sí, a partir de ese día, jamás voy solo a los viajes. Buenas noches a todos los seguidores de Voces del Abismo. Quiero que esta historia sea anónima, por favor. Ocurrió ya hace tiempo en una noche lluviosa. Viajaba por una carretera bastante desolada en mi Dodge 900, cuando vi a un hombre al lado de la carretera pidiendo transporte, a quien por reglas de la empresa ignoré y seguí mi camino. Ya pasados 30 kilómetros más o menos, el vehículo se sobrecalentó, siendo este un problema muy común en estas unidades. Sin más, abrí la ventana para disipar un poco el calor, cuando de la nada el camión se apagó, pudiendo ver que el marcador de la temperatura estaba en lo más alto. Y casi al instante, un fuerte grito se escuchó en todo el lugar. Desconcertado, me asomé por la ventana del copiloto y casi al instante tocaron la puerta del lado del conductor. Era aquel hombre que había dejado atrás, quien me dijo que necesitaba ayuda con un tono muy brusco. Su cara estaba a la altura de la ventana, cosa rara, así que me asomé para ver dónde estaba parado. Grave error. No es que estuviera parado sobre algo, la verdad es que este sujeto tenía unas patas largas como de un caballo o algo así. Cuando devolví la mirada a su rostro, este tenía una expresión de mucha furia, como si quisiera arrebatarme la vida. Cerré la ventana como pude y el hombre de la nada se desvaneció. Sentí un poco de alivio, pero eso no sería todo. En la distancia pude ver cómo un enorme caballo negro venía corriendo hacia mi camión. Aquel caballo era grande, tanto que podría jurar que era un poco más alto que mi unidad. Y mientras más se acercaba, pude notar que tenía unos ojos rojos como el fuego. Acto seguido miré el marcador de la temperatura, percatándome de que estaba a la mitad.
Fue entonces que me atreví a encenderlo y con mucho problema arrancó. Apenas si lo hizo, metí el primer cambio como pude, pisando el acelerador a fondo. Por un momento pensé que aquella cosa se impactaría conmigo, pero apenas me acerqué lo suficiente se hizo a un lado, viendo por el espejo retrovisor cómo me devolvía la mirada mientras se perdía en el camino. Al voltear de regreso al camino, vi que venía un compañero a quien por supuesto no detuve ni dije nada, solo sonamos las cornetas. Siendo alrededor de las 2 de la mañana llegué a un pequeño negocio. Estaba un poco asustado por lo que quien estaba atendiendo me dijo: «Lo viste, ¿cierto?» «¿A quién?», pregunté. «Al hombre caballo», dijo con un tono burlón. Con sorpresa pregunté a qué se refería, y volviendo a una expresión seria me dijo: «Al diablo, muchacho». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, por lo que ni siquiera pude responder. Me trajeron mi café y le quise preguntar más a aquel hombre, pero no me quiso contar más detalle. Simplemente dijo: «Vete de aquí. Vete lo más rápido que puedas. Corre». Con el miedo a tope subí rápidamente a mi camión y arranqué, notando que ni siquiera había pagado el café. Seguí sin problemas hasta llegar a mi sitio de descargue, y al tomar mi camino de vuelta pasé por el lugar de aquel negocio a eso de la 1 de la tarde. Ahí no había nada, solo un lugar abandonado. Sin poder hablar, seguí hasta pasar por el lugar donde había ocurrido aquello, percatándome de que era un prado hermoso donde a lo lejos se notaban algunas vacas. Finalmente, al llegar a casa le conté de esto a mi familia, quienes no creyeron palabra. Y bueno, hasta ahora, y a pesar de aquello, no he dejado de conducir. Es mi vida, y es lo que me gusta. Mi cuñado es trailero desde que tiene 18 años. Él siempre sigue las reglas y trata su unidad como ninguna. Para ponerlos en contexto, aquí en Honduras la caña se produce en grandes cantidades, por lo que su venta es numerosa. Cierta tarde recibió un trabajo que consistía en ir a un ingenio para traer melaza, pues la entrada al ingenio está cerca de nuestra ciudad, El Progreso, por lo que sin perder el tiempo enganchó su cisterna y tomó viaje siendo para este punto de noche. Después de viajar unos minutos por carretera, llegó al camino que lo llevaría al ingenio. Era de terracería en medio de la caña, un camino de 7 kilómetros bastante solo, mismo que debía transitar con precaución. Se encontraba en medio del camino con su radio a todo volumen cuando sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eso, acompañado por una sensación de peligro, como si algo malo estuviera por ocurrir. No tardó mucho en sentirse observado, y para colmo, aquella sensación vino acompañada por unos fuertes golpes provenientes de la parte trasera de la cisterna. Con miedo dio un vistazo, pudiendo divisar cómo arrojaban piedras hacia su unidad, sin que alguna de ellas diera en el blanco. La situación continuó durante casi todo el trayecto y para este punto ya se encontraba un poco más calmado. Si bien la situación era de lo más extraña, no parecía que alguien o algo tuviera la intención de entrar en su unidad. Al llegar al ingenio, un guardia lo recibió y después de revisar sus papeles, le pidió que se estacionara y esperara la mañana siguiente. Así lo hizo, pero apenas comenzaba a quedarse dormido, escuchó ruidos afuera como de palas y objetos de metal cayendo. Con la poca iluminación distante pudo divisar una sombra, percatándose de que los pies de ésta estaban doblados, como quebrados. Comenta que aquella sombra no hacía nada más que caminar por todo el lugar. Sin poder creer lo que miraba, comenzó a rezar hasta quedarse dormido. Ya por la mañana se levantó a buscar comida, y estando con su café en un restaurante, la dueña le comentó que cada vez que hay zafra o corte y procesamiento de la caña, siempre hay un muerto.
Algunos caen en las máquinas, otros pierden extremidades. Cuenta también que hay muchas apariciones por las noches, demonios haciendo expresiones horribles, hombres caminando extraño y hasta a veces les avientan piedras a los guardias. Al escuchar aquello, mi cuñado no mencionó palabra de lo ocurrido. Simplemente agradeció por la comida y en un par de horas salió del ingenio ya cargado, dirigiéndose a su destino. Comenta que hasta la fecha nunca se había asustado tanto. Él viaja desde Honduras hasta Costa Rica, y en esos viajes largos no sobran los sustos. Pero nada de eso se le acerca a lo que sintió esa noche.